Sabes que hay un filósofo italiano, probablemente uno de los grandes conocedores de la filosofía moderna y un tomista de primera, que fue el padre Cornelio Fabro, un gran italiano, que a todo esto le llamaba con una palabra, con un par de palabras, que es el principio de inmanencia, ¿no? En latín manere significa permanecer, inmanere permanecer en uno mismo, ¿no? Eh, de hecho, cuando uno no acepta la realidad tal cual es, termina de crearla desde el propio yo, ¿no? Es eso lo que ha hecho incluso en gran parte la corriente, desde el nominalismo, me animaría a decir, en adelante, ¿no? La caída ya en el propio yo, en la propia interioridad. Y esto de la llamada post verdad, uno se pone a pensar, bueno, a ver, uno podrá decir como un televidente, yo no conozco a Foucault, bueno, no conozco me resulta extraño o difícil leer a los autores modernos, uno se pone a leer, por ejemplo, no sé, Das Wesen der Wahrheit, la esencia de la verdad de Heidegger, o las obras de Sartre, o las obras de los que han estudiado filosofía contemporánea, más o menos conocen los términos. Y hay muchísimo como decimos en Argentina, de sanata, o sea, Ujú. pero en el fondo hay cosas importantes para ir rescatando y alguien tiene que, es verdad, y alguien tiene que leerlas, y alguien tiene que tomarse el trabajo de comerlas y digerirlas y transformarlas. ¿Por qué te parece a vos que en este caso Foucault, que es un personaje nefasto, por cierto, hace un mes más o menos salió una noticia de los denuncias de pedofilia que tenían cuando estaban Ujú. en Túnez, con unos niños, bueno, en fin, desastre. ¿Por qué te parece que este personaje hoy es tan valorado incluso en las universidades, incluso universidades que podríamos llamar, entre comillas, católicas o entre comillas serias? ¿Por qué crees que Sí. es el pope ahora? Yo creo que porque se adecua bien a la estructura social del momento. Mm, Y esto es lo más jugoso de lo que puedo decir en este video, me parece a mí. Porque está la idea de que estos filósofos en verdad vienen a poner en cuestión al poder. Vienen a cuestionarlo todo, vienen a deconstruirlo, vienen a subvertirlo. ¿Y qué pasa si el poder en verdad necesita esa subversión para mm, funcionar mejor en un contexto específico, una estructura social específica? Y yo me pregunto, digamos, ¿qué queda de la realidad, ya que estábamos hablando, por ejemplo, de la realidad en un mundo virtualizado? mm. Es decir, cómo, digamos, los cambios tecnológicos, económicos, culturales y políticos terminan generando una estructura social que se pone de acuerdo con una filosofía que tiene la virtud de presentarse a sí misma como revolucionaria cuando en verdad es la prostituta de esa estructura social. Yo creo en ese sentido que la obra de estos filósofos es terriblemente conservadora, no es revolucionaria. Es decir, Claro. es terriblemente conservadora, porque otra vez, vivimos, a ver, te pongo un ejemplo, Mm, en un sistema industrial vos necesitas, diría Foucault, un régimen disciplinario, normalizante, que en la cinta fordista controle los movimientos del obrero hasta la última pieza y su último gesto, de forma mecánica. El panóptico era eso, prácticamente. Después, si querés, hablamos un poquito mm, de eso, porque es, digamos, una de las teorías más conocidas de Foucault. Entonces, vos en un régimen industrial, vamos a hablar de los regímenes económicos. En un régimen industrial, vos necesitas normalizar al cuerpo. Es decir, el cuerpo se tiene que adecuar a unas ciertas normas, a ciertos gestos, a ciertos horarios, a ciertos espacios de reclusión, el taller, la fábrica, la escuela, el hospital, el psiquiátrico, etcétera, etcétera. Pero eso ya no se corresponde con el sistema productivo actual. El sistema productivo actual es postindustrial. El mm. sistema productivo actual no demanda normalidad, demanda diversidad, demanda salirse de la norma porque lo que está generando constantemente es la aceleración de los estilos, la obsolescencia planificada a un ritmo esquizofrénico de los productos que se ofrecen en el mercado. Entonces vos para eso no necesitas estabilizar a la sociedad, necesitas volverla loca. Como esos gráficos que suben y bajan, ¿no? Mm. Más o menos vos necesitas eso. Ahora, si yo a vos te someto a la idea de que hay una verdad, que tenemos identidades que son sólidas, que hay principios
morales, que nos ajustamos a una realidad que, insisto, está fuera de nosotros, pues entonces el sistema económico no puede funcionar de esa manera, porque lo que necesita es precisamente la aceleración de, digamos, los gustos, las necesidades, los deseos, los sistemas morales, hasta hacerlos papilla. Entonces, ¿le viene bien o le viene mal a un sistema postindustrial un pensamiento como el de Foucault? Le viene espectacular. Le viene espectacular. O, por ejemplo, un contexto, digamos, actual como el del fin de los grandes relatos. Esta es la forma en que lo caracterizó Lyotard, otro francés, a la posmodernidad. O sea, la caída del marxismo, la caída de la ilustración como proyecto universal y la caída del mundo cristiano, etc. Esto, ¿a qué le hace juego? Y le hace juego a empezar a disolver identidades, empezar a disolver discursos que eran sólidos, que eran duros, difíciles de roer, que generaban lealtades, una lealtad a un sistema religioso, una lealtad a una patria, una lealtad a una familia, por ejemplo. Va, digamos, coercionando incluso, no solamente las va disolviendo, sino que las coerciona a esas identidades y a esas lealtades, y termina abriéndose paso al típico sujeto posmoderno que es el ciudadano del mundo, ¿no? Que el ciudadano del mundo es hipercultural, no es cultural, no tiene ninguna cultura, porque para tener cultura uno necesita cultivarse, y para cultivarse necesita tiempo. Claro. Y hoy no hay tiempo ni para leer un tuit. Entonces, ¿a quién le hace el juego políticamente? Por ejemplo, la política del globalismo. ¿Necesita de un Foucault o necesita de un Santo Tomás? No, necesita de un Foucault. Necesita de alguien que empiece a destruir las culturas que se han creado con el pasar de los siglos, incluso de los milenios. ¿Para qué? Para, digamos, arrodillarse frente a otro tipo de estructura política que no es nacional, sino que es supranacional. Entonces, otra vez, estos autores que se pretenden revolucionarios y emancipadores son las prostitutas de la estructura social actual, que es una estructura social supranacional en términos políticos y es posindustrial y digitalizada en términos económicos. Así que yo creo que esa es una crítica interesante que se le puede hacer a esta gente, ¿no? Que en verdad no están combatiendo nada, están reproduciendo el sistema. Es parecido si queremos, en el ámbito de lo que sucede después en las manifestaciones y todas estas. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que por ejemplo, cuando hablamos siempre de las marchas del orgullo, etcétera, uno dice, de gente que está con la bandera, uno más de una vez ustedes lo han planteado con Nicolás, con la bandera del Che Guevara en una marcha de orgullo. Es una cosa que o sea, no conocen mínimamente la historia superficial de lo que fue la revolución castrista. O sea, la verdad que no conocen nada. Mira, perdón, es que eso es súper importante, tampoco les importa. Yo, digamos, tuve la suerte de tener una agente de marketing de primera que fue una feminista argentina que se llama Malena Pichot, que me hizo Claro, fue una entrevista, debate, no sé cómo llamarlo, fue un griterío, y en un momento estaban con un politólogo, y yo les planteé exactamente lo que vos estás diciendo ahora, y lo que me dijo el politólogo fue, no importa la historia, importa que el Che fue resignificado posteriormente por las políticas LGBT, y ahí tenés un ejemplo de posverdad. O sea, yo sé que el Che armó sus campos de concentración contra homosexuales, pero no importa, yo puedo resignificar esa historia, sacar lo que no me gusta, dejar lo que me gusta y darle una nueva identidad al Che Guevara. Claro, ahí está, es perfecto. Ese es un ejemplo de posverdad, por ejemplo, ¿no?